¡Yija! Buenas, queridos oyentes. Somos Filósofos Anónimes, tanto para los nuevos como para los que aquellos que aún no se acuerdan. Y hoy vamos a seguir con nuestra presentación de las escuelas helenísticas. Como en el capítulo anterior habíamos hablado de los estoicos y de los cínicos, hoy hablaremos de los epicúreos y escépticos, que estos eran... Bueno, ¿quién quiere empezar? Empezamos por epicúreos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ¿alguien tiene ahí como una introducción guapa preparada? Bueno, lo primero que se puede decir es que Epicuro definía su propia filosofía como una filosofía terapéutica, ¿Sí? que se orientaba a buscar la felicidad evitando el malestar y el dolor, tanto anímico como físico. Sí, y después de la muerte de Epicuro, esta adquirió, más allá de una filosofía como modo de vida, una filosofía con un carácter casi religioso, influenciando así a Grecia, tanto a Grecia como al mundo romano. Y esto es curioso. Y, bueno, sí. Iba a decir, esto es curioso porque precisamente he visto como que los epicuros, su filosofía no servía como filosofía de poder, de gobierno, porque evitaba precisamente todo lo que las otras filosofías utilizaban para dominar a la población, que sería la religión, el miedo a los dioses, si no te portas bien o no haces lo que yo digo, Dios te castigará. En plan, todo el miedo era lo que los epicúreos rehuían precisamente. Claro, y de hecho Epicuro, para acabar con este miedo a los dioses, argumentaba que el alma muere con el cuerpo. O sea, si no hay... O sea, porque eran atomistas. sí, claro, y si no hay un alma inmortal, no existe un juicio post-mortem, en plan, no hay un juicio después de la muerte. O sea, ni infiernos que temer, ni... O sea, básicamente eliminaba la culpa. Exacto. Sí. ¿Alguien sabría explicar, por si alguien se ha perdido, en plan, qué quiere decir que sean atomistas? Porque yo creo que a lo mejor alguien que de repente le digas que una escuela es atomista se va a quedar todo loco. Sí, bueno, a ver, que sí, ¿no? Bueno, pues que todo es corporal, formado por átomos, y que el universo es un puro mecanismo. Bueno, corporal más bien físico, ¿no? Exacto, material, sí, porque todo sí. se resume en cosas materiales. Y que obviamente pues no hay ninguna intervención de los dioses en este hecho, ¿no? Exacto. Y es curioso porque llegan al atomismo no porque tengan microscopios y vean los átomos, sino a través de la lógica, a través de comerse la cabeza y llegar a la conclusión de que si dividimos una piedra, una mesa o lo que sea material en 1000 trozos, no podremos llegar a dividirlo del todo. Habrá un momento en que tendremos que parar de cortar, ya no vamos a poder cortar más pequeño. Sí. Y de ahí la idea de los átomos. Sí, claro. Y de que el alma sea también... forme parte de este... Sí, exacto, que todo está formado por átomos que además tienen toda una teoría de cómo átomos diferentes según la materia, en plan puntiagudos si son cálidos, en plan como... Sí. Toda una ciencia. Exacto. Sí, bueno, y de hecho, siguiendo con lo que decía Hiedra, eso, el conocimiento, o sea, el estudio de la fisis... servía para desmitificar los fenómenos naturales, como cuando caían rayos ellos pensaban que era la ira de algún dios, o los eclipses, o... bueno, claro. Y eliminaban así por los miedos un poco irracionales. Exacto. Y esta gente, o sea, con todo esto que hemos dicho ahora, esta gente, ¿cómo vivía? Yo quería comentar una cosa referente a también un poco al modo de vida. Y es que la escuela epicúrea nació también en un momento en el que se necesitaba un cambio social y político. O sea, sumado a lo que ha dicho Hiedra de eliminar la idea de los dioses y eso, también se suma el querer cambiar socialmente la estructura de lo que estaban viviendo ellos en ese momento. Que bueno, si otra persona
sabe explicar con mejor detalle qué era lo que estaban viviendo en ese momento los griegos, pues antes yo ahora mismo se me escapa un poco, pero sé que vivían una situación complicada, pero no sé mucho más, no sabría. Bueno, sí, lo que se sabe seguro de la antigüedad era que, sí, en la antigua Grecia hablamos de que había democracia y tal, pero eso era solo para una parte de la población que era ínfima, porque el resto de gente vivía en la miseria o siendo esclavos o siendo trabajadores, eso, ni siquiera asalariados, o sea. Y, claro, sí, en la línea de lo que decíamos al principio, de que era una filosofía terapéutica, podemos decir, en plan, relacionarlo con lo que estábamos hablando ahora, diciendo que tenía como el tetrafármacon, que lo llamaba él, ¿no? Como los 4 fármacos contra el malestar y el dolor, que serían el no temer a los dioses, el no temer a la muerte, que el bien es fácil de adquirir y que el mal es fácil de soportar, que todo mal va a pasar. Y a partir de ahí, pues su felicidad ideal consistía en enlazar momentos de bienestar presentes que llegan a ser pues toda una vida de felicidad al final cuando la miras. Sí. Hacia Y esto atrás. creo que no lo hemos dicho, pero los epicúreos estudiaban en el jardín. Sí. Que el jardín, pues, en plan, en vez de ser era literalmente un jardín. Tipo, no daban clase dentro de ningún sitio cerrado, ni en la calle, como explicamos con los cínicos, sino que era literalmente un jardín. Iban allí, había ciertos profesores y como que enseñaban a sus alumnos entre comillas, porque si hablamos de oyentes y tal, estaríamos hablando de los sofistas, pero no, eran como conversaciones que compartían entre todos y que, bueno, era famoso porque cultivaban la idea de la amistad y esto es muy interesante. También aceptaban la participación de las mujeres, cosa que no pasaba en la academia de Platón y en el liceo, pues, fundada por Aristóteles. Exacto. Y el jardín era el jardín de la casa de Epicuro. Sí. Todo era muy íntimo. Sí. Eran sus amigos los que todo el mundo podía entrar porque todo el mundo era bienvenido. Sí, no había ningún requisito, como por ejemplo en la Academia de Platón, que se necesitaban las matemáticas sí o sí. Exacto. Que había como ahí a la entrada de la academia, como esa placa gigante que ponía tal, si no sabes matemáticas no puedes entrar. Exacto. Si no conoces la geometría, Sí. fuera. De hecho, eso de que todos eran amigos forma parte de la filosofía epicúrea, ¿no? El Literal. factor de la amistad. Sí. Literal. Como esto de crear vínculos que sean sanos, fuertes y que te ayuden a tener una vida plena. Claro, y todo parte de la idea de que la felicidad, estos momentos de bienestar que hay que entrelazar en plan para tener una vida feliz, no puede ser individual. Tienen que ser momentos compartidos, porque precisamente es con los amigos y pasando el rato y en conversaciones agradables y compartiendo una botella de vino que los Sí. momentos pasan más de forma agradable. Sí. Ahora que dijiste esto de la botella de vino, Sí, cabría por ahí. recalcar que solamente una botella, o sea, Exacto. también se recalca bastante desde el epicureísmo que no te des a una vida de excesos. Exacto. Los O sea, placeres moderados. Exacto, la moderación para obtener el placer que toca. Porque Justo. demasiado vino, bueno, los que hayamos bebido demasiado vino sabemos qué es lo que pasa cuando uno se pasa. Pero algo de vino y compartido con amigos es una experiencia bastante más agradable. Y si no hay vino, al menos hay amigos. Exacto. Sí, desde la idea esta de la moderación es importante tener en cuenta que lo ideal para Epicuro era no depender, no crearse necesidades artificiales, no depender de nada para ser feliz, precisamente. Y bueno, claro, lo principal es que el placer es el fin último de la vida. O sea, hemos venido aquí no a pasar dolor, porque Epicuro observa a los animales y dice si hay que vivir según la naturaleza,
hay que huir del dolor, del frío y del malestar, que es lo que hacen los animales, y buscar el bienestar precisamente y la felicidad. De hecho, ellos también hablan de la ataraxia, ¿no? Exacto. Como ausencia de perturbación mental y, bueno, y física también, en Sí, cierta la manera. física la llamaban Aponía. Exacto. Aponía y Que era ataraxia. la ausencia de dolor físico, ¿no? Exacto, sí. 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 Y bueno, eso, en plan, que también hablaban de eso los epicúreos, en relación Sí. a lo del placer moderado Exacto. y esto que hablábamos. Sí, hablaban de la ataraxia, que es lo que Yedra ha comentado, que era lo de la paz mental, que era eso, la ausencia de perturbación mental, era lo que buscaba, y luego lo que acabamos de decir, que era la aponia, que era la ausencia de dolor físico, que era como la parte física más atomista de la escuela. Sí, y todo lo explican desde el atomismo, además, porque cuando hablan de la moderación, Epicuro dice que lo que hay que buscar es el equilibrio de átomos. Sí, Claro. Y que si ingieres demasiada comida o demasiado vino, estás provocando un desequilibrio que tu cuerpo no puede aguantar atómicamente y por lo tanto tiene que expulsar átomos. Claro. Y la muerte también Eso forma es. parte. Exacto. Dilo tú, dilo tú. Eso quería comentar, que lo de la muerte, la idea de la concepción de la muerte en los epicúreos es muy curiosa, porque, claro, al ser atomistas, ellos pensaban que cuando nos moríamos, simplemente nos convertía, o sea, nuestros átomos se descomponían para irse hacia el flujo universal y seguir estando dentro de lo que es el sistema, el mundo, el cosmos. Y es súper interesante cómo concebían la muerte. Claro, porque además en la Grecia antigua creían en el eterno retorno, como dijimos en el otro sí. episodio, y eso implica que ellos creían que los átomos se desarticulaban y se volvían a articular de formas otras diferentes formas. y volvíamos a tener Al vida. flujo, sí. Exacto. Y que esto del eterno retorno también es importante recalcar que la visión del tiempo en la antigua Grecia no era lineal como la que solemos tener ahora, con un principio y un fin, sino que era circular, es decir, desde donde se empezaba nos volvíamos a terminar ahí y la vida era como un círculo, el tiempo se entendía de manera circular. Claro. Todo principio es fin y todas esas vainas. Pero eso debía de marcar mucho en realidad. Debía de marcar mucho el cómo entiendes los acontecimientos y Pues ya cómo ves. entiendes la vida. Porque- Pero si ya nosotros en plan nos rayamos cuando de repente alguien nos dice, no, es que no vamos con el calendario solar, vamos con el lunar, ya es como, pues imagínate una sociedad que no entendía el tiempo de manera lineal. Claro, Era todo un círculo. total. Bueno, quizás sería importante hablar como de la ética epicúrea, del hedonismo epicúreo. Ujú. A ver, lo más importante de la ética epicúrea es lo que dijimos. Evitar el dolor lo máximo posible. O sea, claro, esto se hace en parte, pues, haciendo aquello que, pues, te haga sentir bien y por otra, evitando el exceso de aquello que te hace sentir bien. Ujú. O sea, Sí. de esta forma, pues, me gustaría equipararla como con la vida de un gato, la verdad. Es que totalmente. O sea, totalmente lo es, porque un gato, si tiene frío, pues, se baja debajo del coche o debajo de una mantita. Totalmente. ¿Tiene ganas? Come. Claro, necesidades básicas y placeres simples. Claro. Sí. Mm. Tenía como una clasificación de los deseos, incluso. Tenía como los naturales y necesarios, que eran lo típico: alimento, abrigo, seguridad, amistad. Esto, las relaciones interpersonales lo consideraban como naturales y necesarios. Y luego están los naturales e innecesarios, que serían como las relaciones sexuales, los lujos, una conversación refinada, una comida gourmet, digamos, entre comillas. Y luego estaban los deseos vanos e infundados, como por ejemplo el poder político, la fama, la riqueza extrema o incluso la inmortalidad. Y luego pues estaba como que los naturales y necesarios tenían que ser satisfechos siempre, los naturales e innecesarios con moderación, y luego los vanos e infundados había que evitarlos a toda costa. Ujú. Es que, a ver, un deseo, por ejemplo, bueno, infundado, pues,
quieras o no, al fin y al cabo, sí o sí, lo cumplas o no, de alguna forma te va a traer algo de dolor bajo esta visión. O sea, yo qué sé, un político, por ejemplo, pues va a perder sus amigos tal vez, o no podrá vivir de la forma que quiera nunca más, especialmente en esa época. Ajá. Claro, y tiene mucha relación con la ética y con la política desde este punto. Si lo pensamos desde el punto en que el dinero es una necesidad vana e infundada, por ejemplo, en plan la acumulación de dinero, pues los lujos, las excentricidades en ese sentido no son necesarias y por tanto no son deseables a nivel Sí. social. En esto se parecen mucho a los cínicos en los que hablamos en el primer capítulo de esta serie. Exacto. Y el dato, bueno, un dato importante, no es importante, pero es un dato. Sí, un dato curioso era que ya hemos dicho antes que se reunían en el jardín de Epicurio, que era en realidad un huerto, pero ellos lo llamaban en el jardín. Pues como que esta escuela, por así decirlo entre comillas, sus inversiones económicas no, pero como el sustento económico que tenían era voluntario. Ujú. En plan, era como, bueno, si alguien tiene una botella de vino, pues que la traiga y la comparte con los demás. Si alguien tiene un poquito de dinero, pues que compre comida para todos para la siguiente reunión que tengamos. Claro, y como que salía de cada uno, ¿no? Exacto. No había como... No era una escuela de ricos, ni muchísimo menos. No. Al igual que, por ejemplo, los sofistas en la antigua Grecia sí que cobraban para dar clases, esto no existía en los epicúreos. Exacto. Claro, de hecho, era una de las pocas escuelas, no sé si la segunda o la tercera, donde había mujeres. Sí. Aparte de los pitagóricos, que fueron los primeros, creo, no sé. Sí, los Sí, donde cínicos, yo sé. que no son, en realidad, yo creo que ellos mismos no se considerarían una escuela. Claro. Nosotros sí, pero ellos como escuela no se consideraban, Claro. pero si los considerásemos escuela, aceptaban a las mujeres. Ujú. Claro, pero yo creo que fueron uno de los pocos que tenían como la visión de escuela y que aceptaban a mujeres. Ya, sí. O sea, por eso Sí, lo he sí, dicho. Sí. A ver, es que los cínicos, por otra parte, pues aceptarían hasta un gatete que hiciese Tal guau, cual, guau. tal cual. La verdad es que tal cual. Claro. O sea, En ese sentido son preferibles, en plan que hemos mencionado los pitagóricos, aunque aceptaron a mujeres, son preferibles los epicúreos porque Porque no era una Los- secta. los pitagóricos sí que te obligaban a contribuir económicamente con Claro. todas tus pertenencias. claro, Y con tu existencia entera, en plan, tus hijos, todo. Todo pasaba a ser de Pitágoras Claro. de repente. Pero lejos de eso, o sea, los males éticos del epicureísmo son desvivirte por cosas que, tipo, no te merecen la pena. Claro. O sea, Exacto. quien se desvive por dinero no vive. Porque Sí. te desvives. Claro, Claro, sí. no tal disfrutas cual. el presente, que era su único objetivo. Mm. No te Claro. vas a llevar el dinero tampoco a la tumba. Exacto. De hecho, esto, bueno, no sé si queréis decir algo más de los epicúreos como tal. Yo quería llevármelo hacia la actualidad. Sí, Vale. De que Sí. se plantea el hecho de que, o sea, últimamente, ya que en el anterior capítulo estuvimos hablando del estoicismo, y ahora se ha puesto como muy en auge el hecho de que el estoicismo es como la mejor autoayuda que existe. Pues hay como una especie de corriente filosófica en la actualidad que manifiesta que el epicureísmo es una de las mejores filosofías para escapar de la ansiedad digital, Ujú. Ajá. puesto que, claro, los teléfonos móviles no serían ningún tipo de necesidad básica ni placer simple. Entonces, Sí. si tú priorizas lo esencial y todo eso, pues, ¿cómo decirlo? Quitas peso a esa ansiedad generalizada, ¿no? Sí, yo creo que los epicúreos serían los psicólogos de su tiempo que priorizaban el bienestar Total. desde, pues lo que hemos hablado, desde una visión científica, en cierta manera, por su parte física, el atomismo. Es eso, y buscaban eliminar la ansiedad, las inquietudes y todo Y a los través, miedos. sí, y Exacto. todo a través de, digamos, acciones cotidianas.
O sea, es decir, nada de fármacos, nada de Fármacos metafóricos. Sí, fármacos metafóricos, por así decirlo. Exacto. Bueno, a ver, no creo que los epicúreos estuviesen en contra de los fármacos siempre No, y en cuando, contra pues, no. ¿sabes? Bueno, Mientras tampoco los conocían los... necesites. Claro. Exacto, te Tampoco acabo de decir, conocían en los esa fármacos de hoy época en no día. sé, no Ojo, sé. sí, los de hoy en día no, pero ¿sabes? Estarían a Igual favor de los tenían analgésicos. igual tendrían alguna corteza de árbol y seguramente Seguro, tenían. seguro. Hombre, pero Claro, favor botánica sí a que favor habría, de eso sí exacto. que estarían, porque eso como que te ayuda a cumplir lo que sería una necesidad básica que es estar bien, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Y precisamente Claro, sí para que les cumplir molaba con la esto aponía. porque iban de la aponía. Claro. Claro, o sea, Claro. Y por lo demás, pues, por un punto así un poco más pesimista, pues me parece normal que no sea como la escuela helenística que haya triunfado en Sí. este siglo. O sea, Sí. que De hecho, yo creo que triunfaría si no hubiese sido por la transgiversación que han hecho del escepticismo. Claro, es que después, cuando Y vino bueno, no, del escepticismo, no, perdón, epicureísmo. del epicureísmo. no, no, del estoicismo. estoicismo. Ah, vale, del Las estoicismo. escuelas helenísticas todas se parecen entre sí. Eso, que yo creo que el epicureísmo hubiese triunfado en nuestra época actual si no hubiese sido por la transgiversación del escepticismo. No, otra vez. del estoicismo. Del estoicismo. Pero, ¿y de Y la porque religión? vino el cristianismo después. En plan, el claro. cristianismo cuando vio Epicuro, placer, dijo, hola. Claro, perdón, en placer plan, y no temer a los dioses. Claro, Dijo, perdón, todo en el plan, mundo que tema a al Dios temer a que los te va a dioses, juzgar. la muerte tiene que darte miedo. Claro. no, a ver, no, Pues como vas a ir al infierno, claro, a o ver, sea, no lo pongo tanto desde este punto, sino porque, queráis o no, como que el epicureísmo es una de las escuelas que dice, hey, para, tranquilo. ya, claro. Tenemos una fogata y algo de queso. Claro. Pásatela un poco bien en vez de... Claro, al final no eran los ricos. Es cero Exacto. productivo. O sea, es eso. El epicureísmo Claro, no es claro. productivo No, para para el nada. sistema capitalista, por ejemplo. Y- Claro, es eso, de- porque claro. ese es el problema. De hecho, el movimiento este que ha hablado en la actualidad respecto al epicureísmo, como que manifiesta mucho el hecho de desconectar. Claro. Sí. Pero desconectar a niveles generales, desconectar, irte a una caseta en medio del bosque, cultivar tus comidas y Tal cual. ya está. En plan. Y una cosa interesante, ahora que ha salido el capitalismo, Marx era muy epicúreo, en plan, en ese Sí. sentido, porque de hecho su materialismo nace de haber estudiado sus tesis doctorales sobre los atomistas, precisamente Demócrito, Epicuro y todos los de la Claro. antigüedad que hablaban de esto. Totalmente. Y en ese sentido creo que Epicuro si viviera en nuestros días sería anticapitalista, pero seguro. o sea, Totalmente. Sería un hippie. absoluto. Sería un hippie Totalmente. un pazo. Y si no tenéis nada más que decir de los epicúreos, yo creo que podríamos pasar al escepticismo. En realidad sí. Sí, en realidad Sí, no llevamos- estaría mal. Llevamos un buen tiempo. Sí. Sí. A ver, yo tengo la etimología un poquito del escepticismo, no muy Bien, bien. de esto, pero el escepticismo, o sea, la palabra escéptico, viene del griego y significa yo examino, ya que ellos examinaban y su examen iba en contra del dogmatismo, que el dogma es una opinión filosófica. Una declaración dogmática es la declaración de aquello que uno debe creer. Si queréis seguir a Bueno, la partir de palabra aquí. griega sería skeptai. Sí, O Sí, sí, sí. tal. Sí, sí. Para Sí. mencionarla. Skepsis. Sí, examinar, Sí. investigar, analizar, indagar. sí. Sí, bueno, y empezando con el escepticismo antiguo, era básicamente una cuestión ética, ya que buscaba pues el sumum bonum, o sea, el bien supremo, como todas las escuelas helenísticas, o sea, que era alcanzar la ataraxia. Y El escepticismo, bueno, los escépticos lo que hacían era dudar de todo, dudar del conocimiento. Claro. claro, se basaban, o sea, su problema era el problema de la certeza filosófica, o sea, ellos se preguntaban, ¿tengo derecho a afirmar lo que afirmo? En plan,
Sí. De hecho, de los escépticos se podría decir que nace la rama de la teoría del conocimiento. Claro. Ujú. De epistemología, claro. claro. Bueno, sí, la epistemología en filosofía, porque son los primeros que dicen, wait a minute, yo no sé lo que conozco y lo que puedo llegar a conocer. ¿Qué podemos saber? Exacto. Y de ahí nace la epistemología dentro de la filosofía. Exacto. Luego hay algunos que dicen que el escepticismo no es una escuela como tal, porque no hay dogma detrás de su, no tienen una guía Claro. de conocimientos y Claro. dudan de todo, no tienen nada que ofrecer Que, a en ese ver, sentido. yo no quiero decir nada, pero esto siempre me ha chirriado un poco, porque el propio dogma podrías decir que es dudar de todo. ¿sabes? Claro. Exacto. Que eso creo que es uno de los trilemas de Agripa. Luego creo que Parker explicará un poco el trilema de Agripa. Luego lo podremos desarrollar si da tiempo. Pero sí, yo creo que ese era uno de los problemas por los que el escepticismo no superaba el trilema de Agripa. Aunque ellos dijesen que se la traía el pairo. Claro. Que ellos no lo conocían. Bueno, en plan, Pirrón no conocía. Pero bueno, ahora iremos a quién es Pirrón. Bueno, Pirrón es el fundador, ¿no? Sí, Ujú. Pirrón de Elis. sí. Tiene el libro que se llama, bueno, Sexto Empírico, Bueno, se llama el libro. No. No, Sexto Empírico No, es el discípulo, sí, el discípulo, básicamente, ¿no? Exacto. Que ya era romano. ¿Cómo se llamaba el libro? El libro se llamaba, la obra se titulaba Hipotiposis pirrónicas, del Sexto Empírico. Hipotiposis pirrónica. Vale, esto era de Sexto Empírico, que era un médico romano. Sí, que Vale. era discípulo de Pirrón Exacto. y básicamente explica un poco lo que es el escepticismo y sus mierdas, que no entraremos en ellas. Sí, ya, ahora de repente explicar las hipotiposis pirrónicas, Sí. fumada. Claro. Sí, lo cual tardamos 3 meses en la carrera en darlas. De Pirrón se dice que fue a la India y que conoció a Alejandro Magno, en plan Alejandro Magno, pero bueno, esto en plan no sé hasta qué punto. Historietas, Exacto. ni idea. Historietas, en plan no sé hasta qué punto. Pero sí, Bueno, entramos al hueso. Sí, bueno, yo creo que podríamos empezar a distinguir los dos tipos de escepticismo Sí, claro. que hay, ¿no? Sí. No, bueno, dale. Sí. Hasta donde sabemos, hubo 2 tipos de escepticismos. El académico, que surgió en la Academia Platónica, que se basaba en la frase de Sócrates, la célebre La frase mítica. de solo sé que no sé nada, o sea, sostenían que nada es cierto y que como mucho el conocimiento podía ser probable, y utilizaban la argumentación, que aquí yo creo que entraba la lógica, Claro, directo. para demostrar que los sentidos y la razón pueden engañarnos, Ujú. que aquí después pues podremos hablar de Descartes. Exacto. Y por otra parte el pirrónico, que como ya hemos dicho fue fundado por Pirrón de Elis, y su objetivo era la ataraxia, o sea, la paz mental o la imperturbabilidad. Sí, imperturbabilidad. Imperturbabilidad del alma. Y pues ellos afirmaban que nada se podía conocer y por lo tanto suspendían el juicio por completo, o sea, la epogé. Y Claro, suspender el juicio significa dejar de debatir sobre el tema. Sí, En Sí, plan, suspender el juicio uno es- cree una cosa, el otro tiene Sí. otra opinión, pero todos son opiniones, todos Sí, son doxa. e incluso es lo que nos decía un profesor, nuestro profesor de teoría del conocimiento, que no es del todo un brillante, pero básicamente nos decía que no solo con las opiniones, sino que si no sabías la respuesta a algo, si no te sabías la respuesta, la certeza, decir, en plan, suspendo el juicio porque no tengo ni idea y Exacto. no puedo decir lo que sé ni lo que no sé. Literalmente decían afasia, callarse. Y epogé. Exacto. sí. Y también aquí entramos en otra distinción, que es como los distintos niveles de epogé, yo creo, que estaba el escepticismo global o negativo, que es que negaban la posibilidad de alcanzar la verdad en cualquier ámbito de la realidad, o sea, todo conocimiento es imposible, y el escepticismo local o parcial, que nega que el ser humano
en determinados ámbitos, pues sea capaz de alcanzar verdad alguna, como puede ser la cuestión divina, y este escepticismo opta por mantener una posición prudencial frente a determinadas cosas en las que no tenemos los recursos, porque se van más allá de nuestros sentidos, para dar una respuesta. Claro, pasamos a sexto empírico, por ejemplo. Dale. Sexto empírico era un médico romano que decía eso, que solo podemos conocer las apariencias de las cosas, no las cosas en sí. Y eso nos suena mucho porque Kant se basa completamente en esa idea, en la idea de lo que también hablaba sexto empírico, que son el fenómeno y el noúmeno. Pero vamos, precisamente que solo resumen de esto sería que solo podemos percibir con nuestros sentidos las cosas y que por lo tanto la única percepción de la realidad que tenemos viene pasada por el filtro de esos sentidos. Sí. No sabemos qué hay más allá de lo que percibimos. Claro. Por lo tanto, no sabemos si podemos conocer lo que hay más allá. Claro que de hecho aquí, esto sería la metafísica especial de Kant. Pero bueno, esto para quien lo sepa. No vamos Ya otro capítulo. Esto para los informados. Sí, Y o sea, luego, da igual. de la manita vendría Hume. Sí, ¿no? exacto. Como el mayor exponente Del empirismo. Del empirismo, Sí. que Exacto. era eso, que solo se fiaba de lo que pasaba a través de nuestros sentidos. El conocimiento solo lo podíamos obtener a través de nuestros sentidos y de aquello que había en el mundo. Y luego tienes al hombre que negó a los sentidos también. El otro, Descartes. Descartes, que es el primero que viene y es el primero que tiene influencia de los escépticos, ya que, bueno, Descartes decía eso de... Bueno, no lo decía, pero básicamente Descartes lo que hacía era dudar de todo. Ujú. Pero Descartes, pues, superó el escepticismo y superó el trilema de Agripa, encontrando el método. el método, que básicamente lo único que podíamos saber era que existíamos. Exacto. Sí. De ahí, Si yo bueno, pienso, existo. lo de la duda metódica, todo eso Exacto. es exactamente eso. Que tampoco vamos a meternos ahí. No, Tema. Claro. Básicamente es el cogito ergo sum. Exacto. Si pienso, luego existo. Sí. Claro, y ya que hemos nombrado el trilema de Agripa, Sí, para claro. quien no lo sepa, Puedo hacer un pequeño Sí, apunte y rápido. ya después entramos en el trilema de lo Agripa, único que tal es que a mí me parece que Descartes pues hace hasta casi como una parodia de lo que es el escepticismo clásico. Sí. O sea, al decir, no me puedo fiar ni siquiera de mis sentidos, pues los clásicos no argumentaban eso. O sea, los Sí. clásicos no te dirían, no, tío, no sé si tengo manos. No, pero... Lo lleva Claro, al extremo, en ¿no? realidad lo que hacía Descartes era utilizar esta duda metódica, ¿no? La duda como método Sí. para Llegar al conocimiento. llegar a una verdad indudable como sería la de cogito ergo sum. En plan, no hay nada más indudable que existimos, ¿no? Ujú. Entonces, pues, utilizaba la duda para pues llegar como a algo que no pues, se puede dudar. Ujú. Claro. Dale, Y ahora con el vamos trilema. con el trilema de Agripa. Bueno, que el trilema de Agripa fue, yo creo que es uno, si no el más importante, de los aportes más significativos del escepticismo para la epistemología moderna. Sí. De Agripa como tal no se sabe mucho, o sea, simplemente fue un o una filósofa griega. No he leído nada que lo determine, pero bueno, algunos dirán filósofo, otros filósofa, yo diré filósofa. Porque decíamos, ante la duda, cuando hablamos de academia y sobre todo filosófica, ante la duda de si un personaje fue mujer o hombre, siempre decimos que fue mujer porque lo más probable es que se borrara la figura femenina o que simplemente, pues, ante la duda, los hombres dijesen que fuese un hombre Exacto. y excluir a las mujeres de la academia. Como ha pasado Tal muchas cual. otras veces. Ah, Exacto. Así que nosotras la vamos a tratar como una mujer. Bueno, Y si no, como filósofes. Sí, claro, es una También. Claro, Exacto. un filósofo. Está. Bueno, lo llamamos trilema de Agripa, pero Agripa en verdad tiene 5 tropos. O sea, que el trilema de Agripa son como 3 tropos, que los tropos son... La definición de tropo... Son enunciados. Sí, vale. Los tropos... O sea, un tropo es un argumento razonado para suspender el juicio. Y bueno,
lo que estaba diciendo. Que en verdad son los 5 tropos de Agripa, pero lo que más sobrenombre tiene, sí, lo que más se quedó, es el trilema de Agripa, que decía que cuando intentamos justificar cualquier afirmación o conocimiento, inevitablemente caemos en uno de estos 3 callejones sin salida lógicos, que son el regreso al infinito, el corte arbitrario, no sé si tenéis otro nombre, yo lo he visto, yo lo tengo apuntado así, o el dialelo, que es el círculo vicioso. El regreso al infinito es que para demostrar que algo es verdad necesitas una prueba, pero esa prueba a la vez necesita ser probada por otra, y esa por otra más. Y es básicamente caer en una cadena infinita donde nunca consigues una base sólida. O sea, básicamente es eso. El corte arbitrario o la hipótesis es que para evitar la cadena infinita, pues decides adoptar un axioma o dogma. Y el escéptico argumentaría pues, que esto es arbitrario, porque si aceptas algo sin pruebas, cualquiera puede afirmar lo contrario pues, con el mismo derecho. El dialelo, o sea, el círculo vicioso, es que intentando justificar A usando B, o sea, intentas justificar A usando B, pero para justificar B terminas usando A, que esto es lo que nos pasa en lógica 2. Claro, o sea, básicamente se convierte en una argumentación circular donde la conclusión se usa para probar la premisa, como viene a ser la argumentación trascendental. Exacto. Lo que no te ofrece pues ninguna garantía real pues de verdad. Y los otros 2 tropos, que son para completar los 5, es la discrepancia, que básicamente explica que en la vida diaria, pues por ejemplo entre filósofos, hay desacuerdos que son interminables y pues lo que hace imposible pues elegir una opinión porque a lo mejor las dos son bien fundadas pero o sea, no son compatibles. Y la relatividad es que ponle que tienes un objeto y depende de dónde lo mires, en plan, si uno lo mira de arriba y otro lo mira de abajo, y según qué circunstancias, pues es como que tiene distinta forma y nunca conoceremos pues la realidad de las cosas, la naturaleza real de las cosas, y solo podemos hablar de lo que nos parece, o sea, lo que percibimos sensiblemente. Y pues básicamente el objetivo final de estos, de Agripa, era llevar al individuo a la hipogé, o sea, renunciando a la pretensión de poseer verdades absolutas, o sea, absoluta certeza, para la paz mental o la ataraxia. Pues sí, que al final es como, no te comas más la cabeza, en plan, déjalo ahí. Sí, tal cual. A ver, me hace gracia porque sí que en realidad es un poco así, ¿no? No te comas la cabeza, pero ellos se comían la cabeza para explicarte que no te comieras la cabeza. Era como, vale, pero... Bueno, cómete la cabeza conmigo, haciendo todo este recorrido, en plan, argumental. Era un poco argumento circular. Claro. Total. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir. Yo quería volver a llevarme el tema hacia la actualidad para ver si podemos tirar cositas. Bueno, en el no hay un escepticismo actual, pero diríamos que el escepticismo que hay más cercano a nuestros tiempos es un tipo de escepticismo que se le conoce como escepticismo científico, ¿vale? Que es que existe como una duda generalizada a todas aquellas imposiciones que se nos han hecho, ¿no? Tanto científicas como políticas, como sociales, y como que plantea que hay que dudar de todas estas estructuras que están establecidas. Y bueno, no sé si queréis comentar algo acerca de eso, de cómo se podría... En el sentido de seguir investigando porque podemos habernos equivocado. Sí. ¿No? Sí. Pero es que Claro. es un poco como la base de todas las ciencias, en verdad. O sea, Exacto, es que eso estaba pensando. toda la ciencia actual, pues, se basa en cierta medida en la duda de absolutamente todo. O sea, ponle, por ejemplo, que hasta lo más sólido que podemos tener son teorías de la gravedad, pero una teoría no es una certeza, puede ser descartada en algún momento. Claro, aquí entramos en filosofía de la ciencia. Sí, pero yo quería hablar, o sea, del tema del escepticismo científico, en que critican, por ejemplo, también mucho el hecho de la sobreinformación
que tenemos por digital, en plan las redes. Claro, al final esa sobreinformación no nos permite dudar de nada. Al final nos lo acabamos comiendo todo con cucharilla. ¿Me explico? Vale, y Sí. tendemos a ser dogmáticos. Eso es. Vale. Eso es. Pues Porque, yo claro. incluso te iba a decir lo contrario. Están como las dos partes que es que como de creo que hay tanta otro. información. Claro, Hay más sí. corrientes a la vez. claro, Pero claro. de tanta información no podemos ser escépticos porque no hay lugar para la duda. Porque ya se sabe todo, Sí, ¿no? y porque todo el mundo parece tener la verdad absoluta. Pero por otra parte, hay como un exceso de escepticismo cuando la gente no se quiere posicionar De informar. ni informar acerca de nada. Y Exacto. esto es súper tóxico. Bueno, O es sea, que yo creo que el escepticismo más radical que estamos viviendo en nuestros días es el terraplanismo, por ejemplo. Voy a decir, Sí. dudar de las cosas, en plan, de las teorías científicas más Sí. hegemónicas y más rotundas. Voy a decir, sí, A el ver, escepticismo, no- sí, sí. No quiero darles un punto a los terraplanistas. no pero lo me decía hace en gracia, positiva, ¿eh? No, no. No, pero me hace gracia, ¿sabes? O sea, porque hasta para la propia ciencia. Bueno, en verdad no, lo de que la Tierra es redonda es un hecho para la ciencia, justamente por lo tanto como que Claro. la propia ciencia no se lo cuestiona, pero por cierta parte como que los terraplanistas, se podría decir, entre muchísimas comillas, hacen la labor científica de cuestionar el conocimiento. Pero es un poco, o sea, No, o sea, el conocimiento científico lo que sigue es el falsacionismo de Karl Popper, es decir, una teoría es válida hasta que se encuentre su refutación. Exacto. Y siempre cabe la posibilidad de que esa teoría sea refutada porque aprendamos cosas nuevas. Exacto, como ha pasado con todas las teorías Sí. científicas desde Newton hasta Es nuestros decir, y días. eso lo tenemos que tener presente, pero tampoco hay que volverse loco y negar. A ver, esto, cada uno que piense lo que quiera, pero tampoco es negar las vacunas, el uso de las vacunas. A ver, puedes negarlo y puedes tener tus propios principios y pensar, ¿sabes? Ok, pero las vacunas sirven para un fin. Tienen un fin científico Exacto. demostrado para Sí. inmunizar a las poblaciones en masa. Podemos dudar de las vacunas por A o por B. Por los intereses farmacéuticos, por lo que tú Sí, quieras. Por y porque incluso puede llegar alguien y decir con un estudio, pues las vacunas teníais razón, cuidado, ¿sabes? Entonces siguen eso, pero el escepticismo se surgió en la antigua Grecia y se podía llevar a cabo en la antigua Grecia porque no sabían lo que sabíamos nosotros. Exacto. O sea, el escepticismo hoy en día es un poco imposible, o sea, no podemos ser escépticos al 100%. Podemos serlo, como decía Oni, a nivel científico, en plan, Ujú. en ese sentido popperiano de decir, bueno, no lo sabemos todo 100%, tenemos una idea de la verdad que de momento nos está funcionando. Sí, y de momento explica ciertas cosas. Exacto, cuando veamos que podemos explicarlo de forma más sencilla o más fácil con otra teoría, pues tendremos que adaptar y coger las cosas que Sí. funcionan y las que han dejado de funcionar, pues apartarlas. Sí, porque Que- aparte es eso, o sea, no es rebutjar 100% esa teoría que ha sido falsificada, sino Exacto. que la tenemos que modificar con lo que hemos aprendido nuevamente. Pero la mayoría de conocimiento que tenemos ahora científico Ujú. es bastante fiable. Exacto. No 100%, obviamente, nunca lo será, pero casi. Claro. Pero, a ver, ya tanto para la actualidad como para siempre. O sea, el escepticismo más extremo es como una forma de no vivir, ¿sabes? Sí, O sea, Exacto. sí. cualquiera va a dudar, ¿sabes? Como que no puedes dudar de que se te está cayendo la casa encima. Sí. Hombre, y en cierta manera yo creo que cualquiera de las escuelas que hemos tratado, llevado al extremo, Que Bueno, esas te- las sí, críticas. te sí, lleva, claro, te claro. lleva eso a la afasia, a no poder decir Claro, nada, a exacto. tener que estar Y calladito, no poder vivir, pensando o sea. tú tus cosas y no poder compartirlas, porque si no tienes que estar diciendo todo el rato, bueno, según mi punto de vista, Sí, bueno, sí, según en plan, mi opinión, no puedo afirmar esto. En plan, es que no puedes decir nada. Claro. Miren, yo lo siento, pero el epicureísmo radical sería muy bonito.
Bueno, Tendría sus depende. críticas, Exacto, tendría sus cri- taras. Y tendría sus cositas a cuestionar, Sí. ¿no? Llevado al extremo. Claro, negarías que llueve, ¿no? En plan- No, epicureísmo. en plan dirías, epicureísmo. Ah, perdón. Y Vale. además, toda escuela filosófica, me falta que lo digamos, tiene críticas, Hombre, tiene sí, lagunas. O sea, de eso vive la filosofía hoy en día, de hacer críticas y críticas y críticas. Bueno, hoy en día hay toda la Y vida. siempre. Claro, exacto. pero críticas y más críticas a las escuelas y encontrar como modos nuevos y decir, aquí te has equivocado porque pasa esto. Exacto. Ir reformando, ir Sí. modificando. Sí. Es una de las cosas bonitas que tiene la filosofía, bueno, bonitas y no bonitas, porque luego... Argumentar con alguien que ha muerto 100 años No. después de ti. Claro. Pero que eso es una de las razones por las que dicen que la filosofía no sirve para nada, es porque nunca vamos a llegar a ningún sitio. Es decir, la filosofía es un camino, no tiene fin. O sea, cualquier cosa que digas va a tener una crítica y luego esa crítica va a tener otra crítica y Bueno, eso, sí, y eso y es lo eso que es- hace que se mantenga viva. Claro. Sí, y por eso decía lo de hoy en día, Claro, se mantiene claro. viva por Sí, eso. sí. Y al final es Cierto. la vida es eso, ¿no? Sí, nadie va a dónde poder llegar a la verdad. Pues has vivido y has Sí. tenido la conversación, has filosofado Sí, y ya está. exacto. Has crecido, has Exacto, has aprendido, experimentado. has escuchado al otro. Has entendido otros puntos de vista, Exacto. maneras nuevas de vivir, Desde luego. Sí, sí. y es eso. Bueno. Y para cerrar, igual no estaría mal hacer como un muy ligero resumen de lo que hemos hablado a través de la metáfora que nos enseñó uno de nuestros profesores, que era una metáfora bastante interesante sobre piscina. Sí, nuestro O sea, profesor de filosofía griega, Ujú. en plan, que es además bastante conocido. Sí. O sea, que para que lo entendamos bastante fácil, imaginemos que tenemos una piscina y que esta piscina es el mundo. El mundo, humanidad, bueno, mundo, sí, humanidad. en general. El cosmos. Sí. El todo, venga. Es una piscina, al fin y al cabo, o sea, hay todo. Pues desde esta visión, si lo planteamos con lo que hay en nuestro día, por ejemplo, el cristianismo, lo que hay es la piscina y por encima pongamos una ballena, que es el propio que representaría al cristianismo. Adiós. Adiós. La ballena es Dios. En Exacto. todas las piscinas, la ballena es Dios. cualquier dios. Ujú. No hace falta Comerse que sea mucho la él. cabeza. Sí. Para el empirismo, de lo que hemos hablado, pues en esta piscina no hay nada, porque no hay Dios. Empirismo, El has dicho epicureísmo. El epicureísmo. El epicureísmo. No hay Dios. Exacto. Para los capítulos anteriores que hemos hablado de estoicismo, nuestra ballena estaría dentro de la piscina, porque está por absolutamente todo, siendo que es el logos universal. Y ahora, terminando con los escépticos, no sabemos si hay esa ballena, y de hecho, por ser, alguno hasta dudaría si hay piscina y todo. Los cínicos, igual, pues, no les interesaría mucho Ni la piscina, ni ni la la ballena, ballena. ni absolutamente nada de eso, y por eso, pues, no hay una metáfora con ellos. Bueno, Exacto. y bueno, ¿no? Y ya está, y aquí terminamos. Sí, Bueno, pues Sí. Adiós y escuchadnos. Estamos Nos en despedimos. YouTube y en Spotify. Sí. Tenemos Muchas gracias. Instagram y Sí. adiós. Muchas gracias por Chaito. acompañarnos en esta pequeña conversación filosófica.